Bienvenidos nuevamente, profesores, a esta presentación de la conceptualización de aspectos teóricos y prácticos sobre el modelo instruccional. Vamos a dar inicio a la presentación de esta video lectura para que podamos estandarizar todos la misma conceptualización. Por favor, les pido que vean esta video lectura una o varias veces para que puedan tener su propio criterio sobre los aspectos que vamos a abordar. Bien, como hemos dicho, ¿verdad?, el profesor en ambientes virtuales juega un papel importante en el diseño instruccional. Vamos a hacer unas reflexiones muy importantes sobre este tema, porque al final son estas reflexiones lo que de manera general van a lograr, a procurar que nosotros alcancemos una docencia que sea efectiva. Entonces tenemos que preguntar cómo lograr la eficiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recordemos todos que la eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos, es decir, cómo maximizamos el uso de los recursos para que logren nuestros estudiantes ese aprendizaje que necesitamos. Recordemos que los recursos son uno de los elementos indispensables que nosotros colocamos en el aula virtual. Asimismo, cómo logramos la eficacia de la enseñanza, es decir, cómo logramos alcanzar los objetivos de aprendizaje. Eficiencia es el manejo de los recursos y la eficacia es el logro de nuestros objetivos. ¿Qué destrezas, habilidades y competencias debe tener el docente en ambientes virtuales de aprendizaje? Hagamos esta reflexión y hagamos la lista nosotros de cuáles son esas habilidades y competencias que debemos de tener. Hemos siempre dicho que la docencia virtual es diferente a la docencia presencial, ¿ok? ¿Qué destrezas, qué habilidades requerimos para cada una de ellas? Y obvio que la educación virtual requiere destrezas, habilidades y competencias que tienen que ver con los ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Es necesario vencer el empirismo virtual? Por supuesto. Todos nosotros hemos iniciado la carrera de docente virtual por una necesidad más que por un avance en las formas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hemos desarrollado un cierto grado de empirismo que necesitamos soportarlo ahora sobre base científica y técnica para que tengan su verdadera eficacia y su verdadera eficiencia. ¿Qué esperamos de nuestros estudiantes? Es muy común decir es que los estudiantes no participan, es que los estudiantes no quieren. Efectivamente, esta nueva modalidad ha venido a ser un shock para los estudiantes y los docentes. Muchos de ellos se quejan de muchos aspectos que vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Cómo logramos lo que esperamos? Nosotros como docentes tenemos una meta en el aprendizaje. ¿Cómo lo logramos? De eso se va a tratar parte de este módulo. Aquí tenemos algo de lo que quería mencionarles. ¿Qué esperamos de los estudiantes? Para ver esto de lo que esperamos de los estudiantes, lo primero que tenemos es que oír la voz del estudiante. Ellos dicen, no vemos al profesor en los ambientes virtuales. El profesor no responde a nuestra tarea. Las clases son solo un documento y una tarea. No hay trabajos grupales. Fíjense bien en estos dos aspectos. La socialización queda fuera del contexto porque no hacemos el esfuerzo. Nosotros en nuestra plataforma tenemos muchas actividades donde podemos socializar. Solamente tenemos que canalizar esa socialización. Las instrucciones no son claras. No sabemos qué hacer. Esto es un rol y un papel del profesor. La información es vital en todo momento. La intensidad del curso. Hay cursos que son muy intensos, hay cursos que son poco intensos. Falta de contacto con el profesor y los compañeros, entre otras cosas. ¿Cuáles son los objetivos de este módulo? Recordemos que uno de los objetivos del milenio es la calidad de la educación. Y tenemos que empujar nosotros a que la educación, ya sea presencial o virtual o e-learning,
debe de ser descargado. Entonces queremos en este módulo establecer criterios comunes para el actuar como docente en ambientes virtuales y desarrollar competencia en la elaboración, ejecución y evaluación del diseño instruccional. Recordemos estos dos objetivos, puesto que sobre ellos es que vamos a estar trabajando y finalmente sobre ellos vamos a construir vamos a construir nuestro aprendizaje. El modelo educativo de la universidad es constructivista, es decir, construye. Con los ambientes virtuales se remarca esto porque quien construye el conocimiento es el estudiante. Okay. ¿Cuál es el contenido que vamos a abordar? Decálogo del docente en la virtualidad, el diseño de un modelo instruccional y el modelo educativo virtual. Vamos a darle vida ahora al decálogo del docente en la virtualidad. Hay 10 ítems y comenzamos con la planificación. ¿Qué cosa es la planificación? La planificación es importante para no improvisar en las actividades, ¿verdad? Y que alcancemos metas realmente. Si nosotros tenemos una planificación clara, sabemos primero con qué comenzamos, con qué contamos, cuál es el proceso para lograr lo que queremos y cómo vamos a culminar. La estructuración. Seamos claros en la distribución y organización de las actividades. No podemos tener una mezcla de muchas cosas, sino que tenemos que tener una estructura, un formato de nuestra aula virtual para que el estudiante en los diferentes encuentros que tengamos vayan sabiendo que la estructuración va a ser similar, pero ojo con esto, la estructura debe de ser atractiva, debe de ser comunicativa y por eso tenemos el siguiente ítem que es la comunicación. La interacción con los estudiantes es de suma importancia. Dicen nuestros estudiantes, es que no vemos al profesor. Pues no, una videoconferencia o una videolectura como la que estamos haciendo ahora. O el chat, o el foro, o los correos electrónicos. Pero no podemos dejar al estudiante en el limbo, porque esto es el proceso de socialización en el aula, la comunicación. Luego, tenemos que tener la estimulación. Tenemos que estimular al estudiante a que conduzca su aprendizaje, a que participe, a que no se quede atrás, a que culmine sus tareas. Hay que reforzar constantemente el esfuerzo del estudiante, felicitarlo o llamarle la atención, pero no dejemos al estudiante en el aire. Eso es parte del estímulo. Dicen los estudiantes, y nosotros también lo hemos dicho, el principal papel del profesor es motivar, pero no es una motivación en el aire. El estudiante se motiva cuando siente que aprende, cuando siente que está construyendo su aprendizaje. Recordemos que hay una frase muy interesante que dicen los estudiantes, y eso queda en nuestra mente cuando un estudiante nos dice, con ese profesor sí aprendí. ¿Por qué? Porque ellos sintieron que en su proceso de formación lograron alcanzar nuevos conocimientos. Luego tenemos la confianza. Hagamos de nuestros estudiantes nuestros aliados. No etiquetemos a los estudiantes de que son haraganes, de que no quieren, de que no pueden, de que no están dispuestos, que esperan que les hagamos todo. Eso es cierto, pero también debemos de reconvertir esas cosas a través de ¿qué? De darle al estudiante la confianza que nosotros debemos de manifestarle y decirle que la confianza no es solamente la confianza que van a tener ellos en nosotros, sino reforzar su propia confianza. Es decir, decirle a los estudiantes, ustedes pueden. Luego, el seguimiento, no los abandonemos. El rol de nuestros docentes es estar constantemente con los estudiantes. Seguimiento significa estar con ellos en todo momento. Fíjense bien, hay una actividad que nosotros vamos a desarrollar aquí que es el chat. El chat va a estar abierto todos los días a las 6 de la tarde.
¿Eso es para qué? Para seguimiento. En ese chat yo me voy a dar cuenta quienes quieren, quienes tienen dudas, quienes están acercándose a la realidad. Es un aspecto importante que debemos de tener en cuenta. Luego, la creatividad. Esas tareas no tienen que ser monótonas. No tiene que ser lea el documento y dígame qué piensa. No, tiene que tener un documento, tiene que tener un recurso y tiene que tener un resultado. Ese es el resultado de aprendizaje. Y para eso, obvio, pues, la libertad de cátedra nos da el desarrollar diferentes metodologías y técnicas para lograrlo. En relación a la pertinencia, no usemos recursos que no le vamos a sacar el jugo. No hagamos actividades que no tienen recursos o no pongamos recursos en actividades. Cada recurso, por tanto, debe corresponder a una actividad. Y esto, a su vez, debe corresponder a los objetivos de aprendizaje. La empatía está más de simple, ¿verdad? Que cada recurso corresponde a la actividad y esto a los objetivos. La empatía también tiene que ver, profesores, con la relación de que nosotros tenemos que ponernos en los zapatos del estudiante. Muchas veces los estudiantes dicen, no sabemos qué hacer. No está claro lo que el profesor nos quiere decir. Entonces, cuando vayamos a poner un recurso y una actividad, preguntémonos, ¿esto se entiende? ¿Será que los estudiantes nos van a entender? Para eso también abrimos en el medio de comunicación el chat para que los estudiantes nos consulten sobre eso. Y luego tenemos el carisma, que, bueno, generemos un clima de satisfacción con la educación virtual para que nos siga. El profesor es ahora un guiador de la construcción de los aprendizajes, pero esa guía, pues, obviamente no debe de quedar sin un hilo conductor. Estos son entonces los ítems del decálogo del desarrollo que ustedes van a utilizar para hacer la primera tarea. El proceso de enseñanza-aprendizaje en general tiene 4 etapas importantes. La preparación de la enseñanza, que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, el diseño instruccional, la planificación, la creación del ambiente propicio para el aprendizaje. Recordemos que los ambientes propicios para el aprendizaje son de muy variados tipos. El aula presencial es un ambiente, el aula virtual es un ambiente, el foro es un ambiente, las consultas en los pasillos es otro ambiente, las consultas en la cafetería es otro ambiente. Nosotros tenemos que hacer que cualquier ambiente sea propicio para el aprendizaje, sin improvisar. Luego tenemos, en la tercera etapa, es la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Tenemos que tratar de estandarizar de que todos los estudiantes tengan la misma formación y la responsabilidad que tenemos como profesionales, tanto como profesores como los futuros profesionales o lo que llamo yo profesionales de formación, nuestros estudiantes. Vamos ahora entonces parte de lo que nosotros tenemos previsto para este módulo, el diseño instruccional. Modelos de diseño instruccional hay variados. Este es el diseño instruccional que se denomina ADI, que está dividido en 5 etapas. La primera etapa es el análisis de la audiencia, parte de la planificación, diseño, parte de la planificación, desarrollo, el montaje de aula virtual, la implementación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso, el proceso de enseñanza y construcción del aprendizaje. Y quinto, la evaluación. Vamos a ver cada uno de ellos. En el análisis de la información, piensen en un grupo de personas con una necesidad instruccional. ¿Quiénes son sus estudiantes? ¿Qué necesidades de aprender tienen? ¿Qué es lo que quieren aprender? Y eso está relacionado con su carrera y con sus motivaciones a ser un profesional, ¿no? ¿Qué conceptos, qué destrezas? Vamos a tener una lista en la siguiente lámina donde vamos a desarrollar un poco más de la audiencia, del análisis de la audiencia. El diseño señale cuál es la meta.
En el diseño lo primero que tenemos que decir, pero ¿cuál es el objetivo de la instrucción? ¿Cuál es el objetivo del curso? ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Va? Luego, consiga la información sobre los conceptos, destrezas que va a enseñar. Redacte los objetivos de ejecución. ¿Va? Usualmente se redactan los objetivos antes de conseguir la información. Y determine si va a usar materiales complementarios a la información brindada. En el desarrollo, piensa cómo se brindará la información. Esta es la organización del aula virtual. ¿Cómo vamos a organizar todos los elementos que van en el aula virtual? Los recursos, las tareas, el sistema de información, la videoconferencia, etc. La implementación, bueno, el plan de acción. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para implementar? ¿Qué van a hacer los estudiantes? Con estos recursos, ¿qué es lo que pretendemos que ellos hagan? No debemos de olvidar que nosotros jugamos un papel importante en esta etapa, porque en esta etapa de la implementación nosotros somos la guía. Finalmente, la evaluación. Tendrá que crear instrumentos de medición, tales como pruebas cortas, quiz, los exámenes, pero sobre todo hay que elaborar un instrumento que va a ser la encuesta final del curso, donde necesitamos que los estudiantes nos ayuden a dar sus opiniones sobre el curso, que esa es la retroalimentación que nosotros tenemos como profesores. Vamos a ver un ejemplo del diseño instruccional. ¿Cómo se hizo el diseño instruccional de este módulo? Análisis de la audiencia. ¿Qué fue lo que yo me pregunté al momento de hacer el diseño instruccional de este módulo? Primero, la audiencia. Docentes de diferentes asignaturas y profesiones en edades de 30 a 60 años. Me disculpen si dejo de fuera algunos más jóvenes o otros mayores. Esa es mi audiencia. Con alguna o mucha experiencia en el manejo de formación presencial y virtual. Fíjense bien, alguna o mucha. Eso es lo que quiero determinar al inicio con la encuesta que estamos haciendo sobre los conocimientos previos. Todos los profesores tenemos poca o ninguna formación docente, pedagógica, didáctica o metodológica. Todos nosotros, a la gran mayoría, nos han tirado a nadar en una piscina que no sabemos cómo está la agua, porque no hemos tenido formación como docentes. Y esto tenemos que irlo desarrollando a través del tiempo con cursos de capacitación. Todos nuestros docentes requieren formación en planificación de la instrucción. Todos, porque esta instrucción sobre la planificación es algo que se debe realizar de manera constante y permanente, porque los procesos de enseñanza-aprendizaje cambian, se modifican, se actualizan continuamente. El contenido que será aprendido es el modelo ADI para el diseño instruccional, que tiene las 5 etapas. Se espera que los participantes desarrollen competencias para aplicar el modelo ADI en diseño instruccional. Con esto he finalizado la primera etapa del diseño instruccional. El segundo, diseño. Objetivos del módulo. ¿Cuáles son los objetivos del módulo? Para mí el más importante es desarrollar competencias en la elaboración, ejecución y evaluación del diseño instruccional. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a abordar en esto? Decálogo del docente virtual, diseño instruccional basado en el modelo ADI y modelo educativo UCN virtual. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Evaluación diagnóstica, presentación del curso, con video del facilitador, cronograma del desarrollo del curso, que ya lo podemos ver en la presentación, una videolectura, bibliografía sobre el tema y guía didáctica ya objetiva. En la etapa 3, desarrollo, actividades. ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Primero, la encuesta sobre conocimientos previos. Foro, presentación personal, expectativas que tiene cada uno de los participantes sobre el módulo. En esto le vamos a pedir a los participantes que no solamente hagan una presentación personal y sus propias expectativas. Vamos a pedirles que comenten las expectativas de al menos 2 de sus compañeros. La tarea número 1, completar tablas sobre el decálogo
docente virtual, los participantes han de conceptualizar cada ítem del decálogo y darán un ejemplo sobre cómo lograrlo. Esto es lo que nosotros generalmente le pedimos a los estudiantes. Explique con sus propias palabras. Y esto es ya parte de la construcción de su propio conocimiento. Luego vamos a tener una videoconferencia. En la tarea número 2 van a elaborar un diseño instruccional de una clase. En la tarea número 4, que debería ser la 3, perdón, allí, interpretación del modelo educativo. En la tarea 4, elaborar un video en el que respondan a la pregunta que aprendí. Y finalmente, en el desarrollo finalizaremos con el examen del módulo. En la etapa 4, la implementación, bueno, tenemos un cronograma del desarrollo del módulo, actividades con fecha de inicio y culminación, tiempo estimado para la realización de cada actividad por el participante, calificación prevista para cada una de las actividades. En toda y cada una de las etapas debemos estar conscientes de una cosa: la información tiene que ser clara, concisa y precisa. Vamos a ver, por ejemplo, sobre las actividades, la calificación, que es una de las cosas que los estudiantes nos preguntan. Encuesta sobre conocimientos previos, no tiene calificación. Foro, presentación personal, expectativas del módulo, también sin calificación, pero estas son obligatorias realizarlas. Tarea 1, completar tablas sobre el decálogo del desarrollo, 15 puntos. Tarea número 2, elaborar el diseño instruccional, 20 puntos. Tarea número 3, interpretación del modelo educativo, 20 puntos. Y en la tarea número 4 también tiene 25 puntos. Y finalmente el examen que va a tener los 20 puntos requeridos. Con esto sumamos los 100 puntos que vale el módulo. Y luego tenemos la quinta etapa, que es la evaluación. Encuesta de satisfacción sobre el alcance de los objetivos de aprendizaje. Esto es retroalimentación para el docente. Aspectos positivos y aspectos a mejorar. Y obvio pues que tenemos la evaluación propia del módulo. Esto es de manera sencilla la forma en cómo nosotros pasamos de la idea al diseño instruccional y luego del diseño instruccional a organizar nuestra aula virtual. Aquí tenemos en las etapas del modelo ADI, que son análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Y luego las tareas que son necesarias realizar para completarla. Que es lo que hemos hecho ahorita, ya como resumen: la evaluación de las necesidades, características generales de los participantes y del contexto, lo que se necesita aprender y las competencias que se quiere desarrollar. Diseño, definición de herramientas, se definen objetivos, seleccionan las estrategias pedagógicas y hay un bosquejo de las unidades. Por favor, lean y compenétrense con este modelo, porque al final lo que estamos haciendo es una especie de repetición sobre los contenidos del modelo ADI. ADI se llama ADDIE, modelo ADI. Bien, queremos ahora tener una interpretación de lo que es la calidad del diseño y ejecución del aula, calidad de los resultados del aprendizaje. En este modelo, que vamos a ver a continuación, el estudiante construye su propio aprendizaje, construye su propio conocimiento. Eso no significa que el aprendizaje sea un autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje, ese desarrollo de su conocimiento es apoyado por el docente. El docente lo conduce a que logre alcanzar los objetivos de aprendizaje. Porque si lo dejamos como un autoaprendizaje, pues no necesitarían los estudiantes entrar al aula virtual o venir a la clase. ¿Qué requiere el estudiante? El acompañamiento del estudiante. El estudiante está acompañado en todo momento por el profesor, que tiene como sus funciones principales el diseño, la organización, la dinamización y evaluación del proceso educativo. El profesor diseña la asignatura, asegura la calidad a través del diseño instruccional. Si hay profesores que colaboran, ellos también deben de orientar y realizar un seguimiento y el proceso de aprendizaje.
El tutor orienta al estudiante. Fijémonos bien, hay una diferencia entre el profesor y el tutor. El tutor es una persona que está complementaria al docente, ayudándole a que los estudiantes cumplan con sus tareas, recordándoles que tienen sus tareas que hacer, que tienen periodos para entregar. De la misma manera, el tutor interactúa con el docente para comunicarle que, por favor, dinamice su aula, que tenga mayor interactividad con los estudiantes. O que sencillamente el tutor le diga, profesor, lo felicito, que muy buena aula que ha desarrollado. Ok, tenemos una breve descripción de los componentes del aula virtual. En los módulos siguientes les van a presentar cuál es el formato general. ¿Sí? ¿Cuál es el formato general que va a tener el aula virtual? Yo me he delatado un poco y le digo, bueno, toda aula virtual debe tener un título. No puede ser que no haya el título del aula virtual o de la clase. Por ejemplo, yo tengo una asignatura que se llama Química General, ese es el título general. Pero yo divido mi asignatura en 12 temas. Por ejemplo, introducción y tabla periódica de los elementos. Esa es mi primera clase. Segundo, reacciones químicas. Y así vamos desarrollando cada uno de los títulos de la clase. Luego del título tiene forzosamente que venir una breve explicación motivadora y orientaciones generales de cómo se va a desarrollar la clase. Eso no puede quedar en el aire y que los estudiantes interpreten a su manera. No, el profesor tiene que dar esa guía, la explicación. ¿Para qué sirve la clase? ¿Para qué le sirve la asignatura y los temas que va a abordar en el ejercicio profesional? O también que esta asignatura o estos temas son requisitos para que usted pueda comprender asignaturas que van a aparecer en el tránsito de su desarrollo curricular. Luego, el cronograma, que son la duración y las actividades previstas. Los objetivos, me voy a quedar aquí, los objetivos y los contenidos, los recursos y las actividades. Quiero presentarles aquí un cronograma. Ya vimos el cronograma de nuestro módulo. Aquí tenemos un cronograma para una asignatura de informática en el aprendizaje de Excel. ¿Qué actividades vamos a tener? Inicio del módulo, lectura del material bibliográfico, estudio del video y responder preguntas relacionadas a un foro, una videoconferencia, una tarea, examen del módulo y entrega. Fíjense bien ahora que tenemos aquí los recursos. Tenemos la fecha de inicio y la física de combinación. Material suministrado por el profesor en el área de recursos en el aula virtual. Video suministrado por el profesor. Responder la pregunta cómo se ejecuta un filtro avanzado de texto. Acceso a videoconferencia. Entrega de ejercicios propuestos por el docente en el libro de Excel titulado Filtros Avanzados. Y responder al cuestionario en el aula virtual. Lista de estudiantes con calificaciones vía correo electrónico. Esas son las actividades. Y fíjense qué interesante, las actividades que vamos a desarrollar. Nuestro cronograma. Luego tenemos los objetivos y contenidos redactados según las normas de redacción de objetivos de aprendizaje, que lo vamos a ver en el módulo número 3. Los recursos. ¿Qué recursos vamos a usar? Videos, gráficos, textos, páginas web, presentaciones, un software de simulación, etc. Y luego tenemos las actividades, lectura de material, estudio del video, foro, videoconferencias, tareas, examen del módulo, entrega de calificaciones, entre otras. Recuerden que una de las 10 ítems del decálogo del docente es la creatividad. En esto siéntanse ustedes con la libertad de hacerlo, porque esto lo tenemos como ejemplo. Ok, solamente a manera de recordarles, porque lo van a ver más adelante con la profesora Castellón, las actividades que pueden desarrollar en el módulo son variados: blog, foro, chat, mensajería, lecciones, etc. Esto lo he descargado de un libro que se llama
Guía de uso de Moodle para profesores. Bien, ahora vamos a ir cerrando, porque el tercer punto que vamos a abordar es el modelo general del aula virtual. Este es parte de nuestro modelo instruccional. Dice nuestro modelo instruccional que en la formación en el aula virtual debemos de ir de lo general a lo específico. Vamos a ir decantando, por eso tenemos este cono, decantando la información hasta llegar a aquella que va a estar relacionado con los conocimientos que queremos que desarrollen nuestros estudiantes en base a los objetivos de aprendizaje. Entonces, las etapas de gestión son las siguientes. Primero, damos la información general, es decir, dejamos caer toda la información que los estudiantes deben de asimilar. Y en esto, pues, vamos a hacer algún tipo de actividad, de tal manera que los estudiantes puedan tener un panorama general de lo que vamos a ver en la clase. Luego de la información general pasamos a un resumen de esa información general. Y esto lo hacen los estudiantes, esto no lo hace el profesor. El profesor solamente tiene que generar actividades. ¿Cómo hacemos para pasar de la información general al resumen de la información general? Bueno, hay una serie de recursos que nosotros podemos hacer. Le pedimos al estudiante que haga un resumen, que haga un cuadro sinóptico, que elabore un mapa mental, que elabore un mapa conceptual. Resumimos la información. Y luego pasamos de la información ya general, del resumen de la información, a la información específica. La interpretación de ese mapa conceptual. Y ahí nos va a permitir decir por qué tiene un mapa conceptual tan pobre o por qué hizo un mapa conceptual tan completo. Y ahí vamos viendo cómo el estudiante va haciendo su propia construcción del conocimiento. ¿Podemos decirle que el estudiante haga un cuadro sinóptico? Sí. Pero eso es el resumen de la información general. ¿Cómo hacemos para que haga la información específica un análisis? Ok, agarre ese cuadro sinóptico y ahora explíquemelo con sus propias palabras. ¿Qué es lo que usted entiende? Pero en la explicación no le vamos a pedir que solamente nos repita, sino que nos dé un ejemplo, que nos diga cómo se aplica. Y luego pasamos a la conclusión ya casi, a la información específica que está definida en los objetivos de aprendizaje. ¿Cómo podemos llegar a esto? Ok, bien lo podemos hacer a través de lo que yo les he pedido ahora. Y les digo, háganme una presentación. Vaya, hágame un video y me lo sube. Y en ese video dígame qué aprendió usted en esta clase. Y luego la evaluación de los objetivos de aprendizaje que lo hacemos a través de un examen. Okay. ¿Cuáles son los resultados que tenemos? Documentos de estudio, videos explicativos y foros. Resultados. Estudiante elabora un resumen, esquemas y mapas. Información específica. Estudiante identifica y analiza información relevante, opinión propia, cuestionario o una prueba. La información específica. Estudiante responde a una guía de aprendizaje orientada a los objetivos de aprendizaje. Y luego, finalmente, el estudiante realiza una prueba de examen. Si ustedes ven en esto, vamos decantando la información de tal manera que cuando el estudiante llega a hacer la evaluación de los objetivos que realiza su prueba, no necesita copiarse, no necesita ir a reestudiar. Ya nosotros le hemos conducido por una ruta que lo lleva hasta lograr su construcción de los aprendizajes. Entonces tenemos una propuesta de gestión, la información general, instrucciones claras sobre el uso y resultados esperados con esos recursos. El estudiante emite su opinión sobre el tema en un foro. Estos son aspectos generales. Estudiante, para el resumen de la información general, el estudiante entrega resumen al docente, evalúa y retroalimenta. Videoconferencia interactiva. Esto es parte del estudiante y del docente. La videoconferencia interactiva es importante porque la videoconferencia no es para que el profesor vaya a dar una clase, es para que vayan a una sesión
de preguntas y respuestas en vista de que ya el estudiante ha visto un video ya preparado por el profesor, ya ha elaborado un resumen, ya ha leído unos documentos. Información específica y análisis, el estudiante elabora esquema y lo explica con sus propias palabras. Video, presentación en PowerPoint, etc. El docente evalúa. En la información específica, el docente prepara una guía de trabajo independiente y el estudiante entrega guía y respuesta. Y finalmente, un cuestionario que evalúa los aprendizajes y los niveles según los objetivos de aprendizaje. Esa es, profesores, la presentación que tenemos para este módulo. Quiero pedirle, por favor, que vean cuántas veces requieran esta presentación, en vista de que vamos a estarla utilizando. No puse un recurso sobre el decálogo, porque espero que ustedes lo extraigan de este video. ¿Estamos claros? Bien, profesores, ha sido un placer. Cualquier consulta, a partir de lunes a las 6 de la tarde, estoy a través del chat. Muchas gracias y espero que tengamos un aprendizaje interesante. Más bien, espero que construyamos juntos una nueva gama de aprendizaje. Recordemos, finalmente, dos cosas importantes. Modelo constructivo. El participante es el que construye. El rol del docente, guía, facilitador, proporciona los recursos, orienta, conduce. Es prácticamente, llamémosle así, la persona que está en cada momento de la instrucción vigilando, supervisando que los estudiantes sigan un canal, sigan una fuente y sigan una línea hacia nuestro objetivo de aprendizaje. Importante. Lo segundo importante es nuestro papel como profesor. Y el principal papel, donde arranca nuestra función, es en el diseño de la instrucción, no solamente en la planificación. Nosotros hablamos muy seguido, profesor del sílabo, el plan de clase, profesor del sílabo, el plan de clase. Usted quiere un diseño instruccional ya hecho y elaborado, de ahí va a extraer su sílabo y de ahí extraer su plan de clase. No hay doble trabajo ni triple trabajo. Así que, profesores, muchas gracias por su paciencia y espero que podamos tener un fin exitoso en esta tarea que se nos ha encomendado. Muchas gracias, profesores, y los espero ver pronto.